En esta oportunidad nos acompaña Eva Ojeda, quien es de profesión médica y nos va a hablar de su experiencia como médica rural. Dicho esto, preséntate, Eva. Hola, ¿qué tal? Yo soy eh, Eva Ojeda, tengo 48 años, soy médica generalista, homeópata, eh, y bueno, sí, he trabajado y me he desempeñado en algunos momentos como médica rural. Antes de meternos en tema, contá un poquito de dónde viene tu profesión. Soy médica. eh, No sé cómo la gente, yo siempre digo, no sé cómo la gente puede estudiar otra cosa que no sea medicina. Creo que soy médica de una vocación, no sé si heredada familiar y también eh, propia. Heredada familiar porque, bueno, vengo de mi papá, mi tío, mi abuelo, con mucha dedicación, mucho cariño, mucho amor en el desempeño de su profesión. Y me parece que de ahí a mí me gustaba mucho verlos en eso. Eh, Disfrutaba yo de verlos y mi papá siempre fue muy cariñoso para ejercer su profesión y a mí me parecía muy lindo. Entonces creo que esa manera de ayudar al otro y estar para el otro a mí me gustó. Después tiene una connotación también propia que también me gusta y disfruto muchísimo. En la relación médico-paciente creo que es una de las relaciones más eh, nutritivas para el ser humano. Bien. O sea que, digamos, La al relación margen. médico-paciente es muy Ahí va. bonita Ujú. porque en realidad uno se nutre, como digo yo, mutuamente y uno está, eh, ambas personas, tanto la médica o el médico como el paciente o la paciente, están desnudos frente en esa situación. O sea, cada uno expone eh, todo, porque el paciente o la paciente te expone lo que le pasa, lo que siente, lo que va con todo eso que le pasa, y uno también cuando actúa, actúa en base a lo que uno es, tiene y su forma de ser. Bien. Y decime, ya, o sea que de muy chica te gustó la medicina. Sí, Evidentemente lo que latía dentro tuyo era este vínculo humano, sí. ¿no? Y te fuiste a Córdoba a estudiar. Nos fuimos a Córdoba con un grupo de amigas del secundario. Creo que nos fuimos a estudiar, pero creo que también nos fuimos con la ilusión de irnos a Córdoba. Claro. Y Es un poquito lo que pasa con la mayoría de los estudiantes que salen de sí, acá y se van a Córdoba. sí. Y Córdoba te recibe y te cobija. Y uno hace relaciones en Córdoba que puede ser relaciones eh, que yo le digo virtuosas o no virtuosas, le digo yo. Y creo que tuve muchas amistades virtuosas que me ayudaron porque yo me casé, tuve hijas durante mi estudio y mis amigas me ayudaron a ver, no concebía yo no terminar la carrera, pero además tenía un ejército de amigas que me ayudaban y me impulsaban a- Y diga, la etapa formativa, académica, en la universidad, porque viste que vos te metes en la universidad y es como que, por un lado, tenés lo estrictamente académico. sí. Eh, ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron más a ese impulso primario que vos tenías de ese vínculo con el otro? Y lo que pasa es que en mi casa, eh, con el compañero que yo tenía, creo que nos nutríamos de eso, de esa relación. eh, y para con el otro. Entonces, todas las materias que a mí no me parecieron nunca difíciles, iban en base y en consecuencia o iban en la línea de eso. Qué sé yo, desde anatomía, que es lo que uno, descubrir el cuerpo humano, creo que
es hermoso el funcionamiento en fisiología, bueno, y así sucesivamente. em, Siempre iban como de la mano, no sé si logro traducirlo, o sea, siempre iban de la mano y en la línea de que era el camino para llegar a la relación médico-paciente. Entonces, todas las materias iban para eso, digamos, porque hay otros profesionales que dicen, bueno, yo voy a estudiar esto para otra cosa o para otro desarrollo de otra rama de la medicina, pero no, yo siempre la llevaba hacia ese lugar, o sea, esto me servía para saber más para relacionarme y vincularme con el paciente. Y qué sé yo, después tenés materias que son muy apropiadas como lo que es salud comunitaria, clínica médica, eh, qué sé yo, pediatría, o sea, las bases así, que bueno, que obviamente las más difíciles son un poco, son todas, o algunas, viste que en todas las carreras tenés como Sí, materias que son, bueno, anatomía patológica interna, farmacología, todas esas materias son como más, digamos, y son correlativas de un montón, pero como medicina, no, medicina interna, no, perdón, clínica médica, salud comunitaria y todas las otras eran como, las que tenían más que ver con vos, digamos. claro. Che, Y y hice además no eran posgrado, cuando vas estudiando ay, se me fue, ¿cómo se llaman? Cuando haces unos cursos optativos optativos. Ujú. que tenían que ver todos con eso. ¿Entendés? Historia de la medicina, salud comunitaria, y tenían que ver todos con eso, con lo que a mí me gusta. O Bien, sea, como que, y realmente encima vos ibas y hacías los cursos, los módulos optativos, eso, y el profe era de acuerdo a lo que me gustaba, entonces yo salía enloquecida. claro, todo encajaba, Claro, todo digamos. encajaba, yo salía enloquecida, Sí. chocho. Che, ¿y cómo fue que terminaste llegando a la ruralidad? ¿Y a dónde? Eh, y mira, cuando era estudiante, em, quería yo siempre trabajar en un pueblito. Ujú. Entonces, veíamos como un pueblito los pueblitos de acá. Y bueno, y entonces llegué acá, más Los allá de pueblitos de la... acá, ¿dónde? Y yo pensaba, cuando uno decía pueblito, decía Jorba, Fraga. Ajá, Bueno, sí, he todos ido pueblitos de San de Luis. San Luis, sí. Ujú. Bien, Eh, y fui a La Baice, fui a Jorba, eh, como más ruralidad, después trabajaba en los pueblos un poco más grandes, sí. ¿Cómo como llegaste vos? Dará. ¿A dónde hiciste pie ya como No, médica rural en realidad no, yo trabajaba para el Estado en ese ujú, momento, para el Estado provincial, o sea, en salud pública, en el policlínico estabas? no, en En salud salud pública. pública. Ujú, Y salud pública te destinaba lugares en las salitas, ujú. y dentro de las salitas yo además pertenecía a una salita y prestaba una vez a la semana, se va a los pueblos. Eh, Iban algunos y yo Ujú. era la que elegía ir a los pueblos. ¿A qué pueblos? Pueblos así, como que tienen una densidad poblacional muy baja, digamos, ¿no? Eh, Que son más paraje. sí, algunos ¿No? más paraje y otros Otros más pueblo, otros más más paraje. constituidos Sí, como pueblos, sí. sí. Qué sé yo, todo lo que es La Baice, Río Quinto, Sí, las también puedes, claro, las isletas, isletas. son todos, bueno, Claro. en eso nosotros íbamos, yo iba como salud pública, y en la salita de La Baice había un grupo de chicas que era genial, Ujú. con las que salíamos a hacer lo que se denomina en salud pública terreno, que es que vos salís, entonces salís campo abierto, a buscar el paciente, a ver el Ajá. paciente a su casa, eh, ¿Y cómo o hacías ahí? O sea, también, vos hacías, no sé, suponete base en la Baice, por darte un sí. ejemplo. Y luego, ¿cómo hacías para ubicar a esos pacientes como al revés, digamos?
En la ciudad uno va al médico, acá es como que Claro, ustedes tenían que ir al al paciente. paciente. Sí. Y porque hay los pueblos se manejan diferentes que las ciudades, para Ujú, empezar. La que está a cargo del dispensario, el CAPS o la salita, ujú. eh, sabe lo que sucede en el pueblo. Y son lugares que tienen mucha referencia. O sea, el pueblo en sí se refiere a de la salita para allá, de la salita para acá, eh, ¿no? Sí, Más la que salita es un punto de es referencia. un punto de referencia total, no Ujú, solamente físico, sino también claro. en su constitución por dentro. Entonces, digamos, las salitas, no solamente en La se sucede en muchos lugares, en casi todos los lugares chicos, sabe qué es lo que sucede en el pueblo y sabe quién puede ir y quién no. Ujú. Quién puede ir a la salita y quién no puede ir, o quién no ha venido, o quién hace mucho que no aparece. Eh, en las salas, en los pueblos chicos, y realmente la gente se ocupa y se preocupa porque vengan, porque estén atendidos. Eh, es una dinámica completamente diferente y ahí uno tiene que ir despojado eh, es como, yo digo, un poco, es como la definición de Heidegger de ser y tiempo, ¿viste? El Ujú, ser está arrojado al mundo y el mundo lo recoge o lo modifica. Bueno, ujú. cuando uno va a un pueblo, uno sale así, ¡uf! Arrojado al mundo, tu vocación y lo que vos contenés, Sí. así, se arroja, así tal cual, y así tenés que ir. No solamente, no podés ir con tus saberes académicos, porque O sea, tenés que tener capacidad de escucha, digamos. tenés que estar con una capacidad no solamente de escucha, sino con muchos elementos. O sea, te implica una instrucción diferente. O Por sea, ejemplo. y hay que instruirse espiritualmente, del territorio, del terreno donde vos estás, o sea, lo geográfico, eh, lo que implica la distancia, o sea, lo geográfico y la vulnerabilidad de lo geográfico, y también saber, digamos, qué sé yo digo, por ejemplo, yo voy a un pueblo que está muy constituido actualmente, que es San Pacho. Sí. San Pacho es un pueblo rural, no podés desconocer, podés ir a atender sin saber cómo se maneja, no rural, pero sin saber cómo se maneja un pueblo que tiene unos pacientes que consultan al hospital, por ejemplo, de San Pacho, que vos los vas a ver a la casa, pero que Ujú. mucho la economía, el trabajo y la dinámica del pueblo tiene que ver con... Entonces, bueno, podés no saber la diferencia entre ternero, novillo, vaca, cosas así, a eso Claro, voy. tenés que entender la Tenés idiosincrasia que del lugar. entender tal cual la Ajá. idiosincrasia del lugar, y eso implica saberes ¿Y culturales cuáles más eran, amplios, por digamos. ejemplo, esos saberes culturales con los cuales vos tenías que ir más o menos instrumentada cuando ibas a visitar a alguien? Por La ejemplo, dinámica de los saberes populares. ¿cuáles, por ejemplo? Eh, y qué sé yo, cómo se hace, con qué se hace un té para curar ahí. Ajá. Eh, si las gallinas, qué gallinas ponen huevo, cuáles no. Eh, cuánto, cuánto demora en parir una chancha, esas cosas así, que no parecen, pero que sí. Ajá. Eh, si siembra, tiene una huertita, eh, se manejan mucho por huerta, por ejemplo, o no. Eso sí, por ejemplo, lo que es la base así alrededor se manejaba en Cuando ese vos ibas, momento, había se mucha huerta. manejaba con Eso era huertas. Un punto poco aparte. propio del lugar. Pero tenía que ver algo el pro huerta ahí. Eh, Esto es como un paréntesis aparte. ¿O no yo sabes? supongo que en algún momento sí, pero Sí. también es cultural del lugar. Ah, bien.
Bueno, y ahora, De hecho, cuando se perdía, supongo que sí, el Pro Huerta lo volvió a impulsar, bien. porque cuando se iba perdiendo, de las salitas se quejaban, como que ese saber Esperaban popular, la semilla. ajá, claro, se iba Sí, perdiendo, no, y se sí, iba sí, sí, perdiendo que sí. no sembraran, que no esto, o sea, Sí. las chicas nuevas no siembran, no tienen gallinas, no tienen esto, entonces no hacen, eh, esa era la queja, digamos, las chicas más jovencitas, que Ah, hasta hace de mi edad, sí. una jovencita ahora, no siembran, no tienen el patio, no tienen gallina, no tienen un caballo, no tienen... Pero es como, igual es como el reclamo permanente de los mayores en la ruralidad, ¿no? No, Ven como que hay una suerte de distancia o desinterés por parte de la juventud. claro. Sí, sí, de por sí, eh, eso también, ¿no? O sea, cuál ha sido la vida, o sea, el pueblo este, por ejemplo, hay pueblos, Dara, por ejemplo, que no es un pueblo rural, ¿no? Que es un No, pueblo muy urbanizado, pero sí. bueno, una gran porción, hace muchos años atrás, cuando yo fui, casi 20 años atrás, todavía estaba el resabio de los que cuando cerró el ferrocarril, Ujú. con lo que eso implica, alcoholismo, bueno, con todo lo que eso implica. O sea, Sí, y esas patologías que se instalan luego de que grandes fuentes de trabajo cierran, o son desplazados, se instala una patología. Y una patología social que no sé si uno en la facultad adquiere todos esos conocimientos. Eso de uno, para ir a los pueblos, uno se tiene que nutrir de eso, tiene que saber un poco eso, la dinámica política, social y económica, o sea, todo cuáles son esto, las fuentes de trabajo del lugar. O sea, a ver, vos podés ir como médico y atender la angina, moco, tos, bien, dolor de panza y traumatismo de rodilla. sí, bien técnico, Sí, digamos. pero Ujú. no es tu función cuando vos vas a los pueblos. Tu función es otra. Es muy parecido lo que me decís a la función del maestro, Claro, ¿no? tiene Porque que, en algún punto, qué sé yo, primero que efectivamente, tal como vos decís, la salita, la escuelita, cura si hay, sí, policía, ¿me sí, entendés? Terminan siendo como los referentes del lugar, sí. Sí, porque ¿verdad? cumplen un rol social. Ahora, Y a diferencia de otros lugares sí, o de otras, yo en los pueblos sí he visto que la salita cumple, de otros lugares, sí sí. cumple un rol social, más o menos efectivo, dependiendo también de la calidad humanitaria del personal. Hablas de los médicos y la gente administrativa, de enfermeras, todo. Sí, pero por lo Cuál era ese rol general, social? ¿eh? ¿Cuál era ese rol social? ¿Cómo cuál era el rol Claro, social? porque en sí la medicina pública es un rol social per se. Sí. ¿Qué otro? Intuyo en tu frase de que había una amplitud respecto a ese rol social. Ah, y no, en realidad es tu función, o sea, es un poco eso, o sea, uno como médico va a brindar las herramientas que uno, con las que se forma, acercárselas para que el paciente se cure o se restablezca su salud para devolverlo a su vida en las condiciones que esté. Y eso es importante en un pueblo. Entonces, vos no podés decirle, bueno, sí, esto, ti, mandarlo, que su tratamiento sea venirse a Mercedes 2x3, que no pueda, que no se pueda desarrollar, digamos, su proceso curativo en su lugar, si es para su lugar, eh, y que cómo lo devuelvo a las funciones, además, porque el paciente que se enferma, su vida queda suspendida, ese instante de enfermedad dure un día, 3, 7 o un mes, su vida se suspende. Y toda su vida se supedita a ese momento de enfermedad. ¿Qué significa que Más, se supedita? O sea, se supedita suspendida, no se desarrolla más.
la O persona sea, en si lo donde... bajamos más a tierra sería, se enfermó y suponete, no le va a dar de comer a las gallinas si está solo. No le da de comer a las gallinas, no riega la huerta, no hace lo Lo cotidiano que implica cotidiano que de... implica. Y además es importante que saber quién le suministra el tratamiento, lo puede tomar o no, quién le va a buscar las cosas para que, quién lo alimenta el paciente si no se puede mover, Y en ese quién lo sentido, acompaña, pero además, en esto que vos decís, ujú, es muy importante porque si el paciente está limitado en la cama y no puede ver las gallinas, por ujú, ejemplo, que me ha pasado un montón de sí, veces eso, por quien por ejerce ahí, ese rol es una sí, preocupación para el paciente, a eso iba. Que a lo mejor en otros lugares no se logra dimensionar, pero es una preocupación real, real. real, real. Y todo el Sí, mundo dice, bueno, mamá o papá, pero vos no podés, porque está en la ciudad, suponete, o en sí, las grandes ciudades, más grandes que Mercedes. Bueno, pero vos no podés preocuparte por las gallinas. Sí, sí, ¿cómo no? sí, sí, porque es su día, es su día, es su diario, es su Sí, cotidianidad, o sea, es parte de sí. su cotidianidad. ¿Y cómo funcionaba eh, el resto de la comunidad con esa persona? ¿Cómo se acomodaban Y eso es ahí? disfuncional a veces y a veces Ujú. funciona. Eh, ¿Qué pasaba eh, cuando decían, qué sé yo, algún vecino, a lo mejor porque se dan cuenta, ¿viste? Que las y eso gallinas están de, encerradas o algo pasó ahí? y bueno, ahí, y eso también es muy, Sí. muy, depende de los vecinos, que los vecinos Ujú. consideremos que el vecino de la casa está acá y el vecino está allá. Sí, leguas. Sí. Entonces, depende del vecino, a Sí. veces le da una mano, a veces no, Ujú, y cuando no es un problema, que también hay que abarcarlo, ujú. y si le da una mano, tenés solucionado un montón de cosas. ¿Y Por cómo ejemplo, jugaba ahí? en ¿Cómo Horvath jugaban puede, ustedes ahí? eh, Si estaba el vecino que decía, sí, quédate tranquila que yo no, lo se veo, lo otro, acciona a bueno. a alguien que, que reemplace y que haga ese rol. Ujú, Por lo general, se acciona a alguien, el que sea, ya sea un familiar o no familiar, ujú, o alguien que en el pueblo sea solidario y que lo quiera hacer, o alguien mismo de la salita. Muchas veces la salita cumple la función, la señora que está a cargo de la salita o del dispensario cumple la función de muchas veces. Yo lo he visto muchas veces. Ir y hacerse cargo de llevarle, por ejemplo, algo, la comida, decirle que, qué sé yo, darle un poco de comer, no sé, si tiene animales o la huerta, lo he visto un montón de veces. ¿Y cómo era? Por ahí, en otros pueblos que son más cerquita, como por Sí, ejemplo Jorba, es mucho más fácil hacer esto. Me ocupo de, claro. qué sé yo, no voy a poner un nombre que es Don Voy yo y Toto, le doy una vuelta, sí. claro, sí, es como, porque está como más junto. Eh, pero también, aunque esté Sí. junto y aunque tiene una ruralidad, tiene mucha población rural con escasos ingresos económicos y que con una dificultad alta de venirse a Mercedes y a la ciudad para solventar esas dificultades, ¿eh? Y por eso es tan importante la huerta, las gallinas y los animales, Todo, porque suman a todo, la dieta, a todo, a al todo. sustento, en definitiva. Diario. Y Y saber esto de la huerta y tener conocimientos de cuáles son, entre comillas, los jarabes que ellos pueden hacer con lo que tienen ahí, que les van a ir con las mejorando medicinales. sí, con los Y medicinales. como ahí hablemos de, Em, vos supongo que habrás aprendido ahí de ese yo saber mi primera popular. vez del saber popular, venida así, la primera vez que yo fui a un pueblo fui a Justo Aran. Ajá. O sea, un pueblo grande, Era un pueblo urbanizado. grande, sí. Pero para mí era Hoy chiquito, podemos decir que es una ciudad, Dara. claro. Sí, Y bueno, y hace sí, 18 años atrás, que capaz que también, sí, ¿entendés? sí, Pero yo para mí era muy chiquito. Yo venía de Córdoba capital, claro, después Mercedes como una ciudad chica, imagínate, fui a Justo Aran, me claro, parecía claro. súper chiquito. Em,
no lo es, pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Ahí aprendí el jarabe de miel, Ajá. miel de la tos, ahí aprendí. Y yo decía, bueno, aprendí una soncera, ¿viste? Que es que soy muy respetuosa de el pañuelito acá, y la soncera era el pañuelito acá. Eh, El pañito en el pecho. ajá, el pañito en el Sí. pecho. Y yo soy muy respetuosa de todos los saberes culturales, primero porque considero que sí, y forman parte de los procesos curativos, y después porque está enmarcado en el cariño, el amor y el cuidado hacia el otro. Eso no se puede correr. Eso no es una función nuestra de los médicos y de las médicas correr ese saber y ese cariño, ¿no? No se puede hacer eso. Nada de lo que hace la gente, entre comillas, como saber popular aplicable a curar al otro es dañino. Nunca. Nunca es dañino. Porque tiene eso. Nunca le hace mal. Además, En serio, nunca le hace mal. O sea, llora, tiene pate de cabra, lo voy a no le hace mal. Nada le hace mal. O sea, eh, el tecito con manzanilla y anís creo que entre el mismo saber popular se ha ido limitando inclusive, ¿entendés? O sea, no le podés, pero eso como parte del saber popular sí, 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 sí. también. Entonces, no es que le dan manzanilla y anís y uno está, no, o sea, quiero decir, la sabiduría medicinal de la comunidad y de los pueblos se ordena. Y antes de hacerte esta pregunta, lo que pasa es que además, me parece que a donde no hay plata para un jarabe, está la posibilidad de hacerse un té con, no sé, Con un montón de cosas. con Con un montón chañar, de, sí, ponele, sí, con un montón de qué sé cosas. yo, Sí. Eh, qué sé yo, los pañitos, por ejemplo, con vinagre para, bueno, para la fiebre. sí, o la panza, Sí, los pañitos para sí, la fiebre, bueno, todas esas cosas que cuando no están ante la ausencia de ese saber cultural, medicinal, popular, y popular en el sentido de que es del pueblo, ¿no? Que exacto, eh, sí, que es un hay un saber. abandono del cuidado. Y en el abandono del cuidado ocurren las cosas. O sea, cuando esté cortado eso es cuando justamente ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Y o no hay nada o solamente espera que el hospital lo atienda, el coso lo atienda. Y ahí son las llegadas. Y ahí dependes además de la medicina, digamos, institucionalizada, que depende de un montón de cosas más, que no, tampoco quiero. Sí, que ya es institucionalizada, Sí, eso ya es bastante, sí. es bastante. Y en tu experiencia, ¿tuviste relación con curanderos? Ah, sí, sí, porque los curanderos, sí, sí, Y sí, porque porque curandero es sí, curandero, sí, 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 más vale. sí. Sí, el que arregla los huesos, el que corta el que quiebra el espolón, Ajá. claro. El del, la persona que cura el El que empacho. cura la que cura el empacho o el que cura el empacho, generalmente no sé por qué las que curan el empacho Son son mujeres. mujeres, las que curan las verrugas, Sí, 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 bueno, sí. que las sacan, las sacan, no parecen más. Eh, sí, sí, y a mí me gusta cuando el paciente o la paciente viene y dice, hice tal cosa, atiné, pero por ahí me da miedo, si, entonces se lo traje, se la traje, porque me parece que ya hasta acá llegué. Ujú. Y es re importante eso. Esa Sí, sí, mamá sí. o ese papá, es más fácil, digamos. Bueno, eso mismo pasa cuando uno, volviendo a la ruralidad, uno va. O sea, vos decís, bueno,
a esta persona que está acá, por ejemplo, que tiene la pierna así, Mm, que está en sobrepeso, que vive adentro, que tiene las gallinas afuera, que tiene la huerta, que tiene esto, que tiene lo otro, y sí. que no se puede mover, ¿la puedo ir a hacer, ponerse un inyectable 2 veces por día? No. Ah, Le puedo hacer comprar un jarabe que tiene que venir a Mercedes para comprárselo porque allá no hay de tal cosa, o una pastilla que la salita no tenga porque excede lo de las... Y no. Entonces, todo eso va en el proceso curativo. Hay dos maneras de pararse frente a esa situación, o varias, pero voy a hacer dos que son como opuestas. Una es llegar a esa situación de decir, bueno, no, alguien le tiene que conseguir las cosas porque usted así no va a salir, la va a pasar mal, va a terminar internado y la verdad que su destino es X. sí, X, pero si usted no consigue, no hace el esfuerzo de conseguir la medicación, eso Claro, sabe cuántas veces lo he escuchado un montón. claro. Le cargas el paquete al paciente. Y si la otra forma es, digamos, pararse y contemplar, o sea, cómo podemos ir haciendo con la pierna mientras tanto, o sea, a ver, la pierna, ¿qué tenemos? ¿Qué cataplasma podés hacer ahí con lo que tiene? Mm, ¿Cuáles son las posibilidades que él se lo haga o ella se lo haga? En este caso, por ejemplo, puntualmente estoy hablando de un caso puntual a las afueras de la Baice, y cuáles eran las posibilidades que tenía, cómo podíamos hacer, quién le podía limpiar un poco el lugar para que estuviese un poco más limpio el lugar. ujú, Y todo eso se aplicó, ¿eh? Teníamos un equipo también con unas chicas, con trabajadoras sociales, genial, obstetra, que fue gestionando todo eso. O sea, quién fue, le limpió un poco el lugar, quién, cómo se hicieron con la manzanilla, cómo hizo con la caléndula, cómo hizo con todo para ponerse en la pierna, ujú, eh, qué crema se le consiguió en vez de Platzul, que en ese momento no había en la salita, justo capaz que no había, ujú, nadie se lo podía comprar, entonces le hicimos una crema en particular a esa persona, ujú. y quién se lo llevó, bueno, además cómo tomaba el remedio, era horario, no era horario, lo que parece una obviedad, por ejemplo, no lo es. No por ser, no por trabajar perdón, no por estar o vivir en el campo o afuera, no tiene nivel instructivo, ¿no? Ujú. De instrucción. Pero sí hay una gran posibilidad que no lo tenga, pero también acá ocurre en la ciudad, muchísima deserción escolar. Pero bueno, y eso es importante, o sea, a ver, cómo se implementa un tratamiento. Y los tratamientos tienen por objetivo esto, curar y lo que se puede, lo más que se pueda, para que esa persona vuelva a retomar su vida y salga de ese impas en el que hablamos hace un rato y vuelva a retomar su diario vivir, Ujú. que su diario vivir es en realidad, ese es nuestro pasaje por la vida del paciente, no llenarlo de cosas, estudios, problemas, dudas y... Claro, como por ahí dice la gente, fui al médico y salí más enfermo de lo que entré. Claro, nuestro pasar por la vida del paciente tiene que ver con eso, paso, estoy de paso en la vida del paciente, tengo Ujú, que dar lo mejor de mí para que ese paciente, entendiendo ese paciente que es particular, personal, individual, y que tiene sueños que son de él, que no son los mismos que los míos, ni el del paciente anterior, y esto es importante, tomarse el tiempo. No se puede tratar en masa, en bloque, ni a tabla de Excel, como digo yo. Eso no. No porque las personas que se enferman son personas que tienen sueños, que viven, que quieren, que tienen un proyecto hacia más adelante y si no lo tienen hay que generárselo porque también es nuestra función esa. También es nuestra función porque forma parte de la salud también tener objetivos a largo plazo, ayudarle al paciente que los encuentre si no los tiene. Eh, es también eso, la salud, digamos, espiritual, mental y física, biológica de un paciente
digamos, se vuelca ese paciente lo volcamos en la sociedad para hacer comunidad y eso es lo que hace que nuestra comunidad sea más sana, más enferma, menos enferma. Si nosotros tenemos un rechazo a cuáles son las condiciones de esto, socioambientales, económicas y culturales de la comunidad donde yo ejerzo, bueno, no sé, tengo muchas posibilidades. Y se puede decir que un médico, estamos hablando de un médico instrumentado tal como vos lo estás relatando, Sí. ¿no? Eh, Cuando trabaja o cura a un tercero, también es como que se trabaja y se cura a sí mismo. Este, creo que por eso sí se retroalimenta, la relación Mm, se retroalimenta. Em, Por eso es importante, hay un punto, no solamente lo dice la medicina alternativa, ¿no? ujú, Lo dice, por ejemplo, los otros días estaba repasando clínica médica y la primera unidad de clínica médica dice que el paciente, el médico tiene por función saber todo lo de clínica médica y además tiene la obligación de ujú. tratar al paciente en su individualidad, etcétera, bla, todo esto que venimos hablando, pero además tiene la obligación el médico de fuera del consultorio nutrirse tanto espiritual, cultural y mentalmente, porque el paciente que nos consulta es un paciente del mundo, con todo lo que sucede. Y el médico debe contemplar todo eso. Para contemplarlo lo tiene que tener. Entonces es una obligación, dice el libro, o sea que Ujú. estamos hablando académicamente. Está perfecto. Eh, Y ahora, digamos, ya, no sé si te diste cuenta, pero estamos por cerrar la bueno. entrevista. Bueno, Este, ahora, haciendo este recuento, digamos, de tu devenir como médica rural, ¿no? Y en realidad no solo como médica rural, sino tu visión particular de como médica, como servicio y vocación hacia el otro, ¿no? Esta mujer que sos, ahora, si pudieras retroceder y encontrarse con una Eva jovencita, ¿qué le dirías? con respecto a la profesión, Ujú. eh, respecto a otras cosas le diría muchas cosas. A la profesión. Y con respecto a la profesión, no, no sé si le diría algo. Creo que siempre, creo que hoy he seguido el camino que siempre quise seguir. Siempre aposté que se podía. Me dan enormes satisfacciones. em, Creo que me da más satisfacciones que no es como, no sé, como, eh, no sé si como otras profesiones o como otros trabajos, yo disfruto y me da muchísimas satisfacciones que tiene que ver con creo que la profesión es una vocación que hay que respetársela de entrada. Y Y hay que, los otros días le decía a una chica, hay que apostar a eso, hay que apostar a esa vocación, hay que apostar a ser eh, eh, sensible, capaz de estudiar, objetiva, eh, sentimental. Hay que apostar a eso porque el, creo que fue mi sueño de chica y me parece que lo voy haciendo. Me quedaría mucho tiempo por delante, pero no le diría, le diría que vamos bien, Elegiste bien. vamos por buen camino, que no están los sueños cumplidos porque los voy caminando, los voy Ujú. andando, eh, pero no elegiría otro camino que este. O sea, profundizaría a lo mejor mucho más algunas cuestiones eh, rurales, pero bueno,
supongo que ya vendrá el tiempo más adelante también. Hay tiempos para cada cosa, como hubo tiempos para estudiar, hubo tiempo para hay tiempos para trabajar en el hospital, hay tiempos para trabajar en una salita, hay tiempos para trabajar afuera, y habrá más tiempos para seguir más adelante haciendo otras cosas como parte de un solo sueño, un solo alcanzar, un solo ser parte de la vida, eh, eso, ser parte de la vida. O sea, me parece que antes, ahora y en el futuro, eso, yo quiero ser parte de mi vida, de la vida de un lugar y de la vida del otro. Muy bien. Muchas gracias, Eva.